Ya, entonces, continuemos entonces con el ejercicio. Vamos a ver un ejercicio utilizando los 11 elementos de todo impuesto, entre elementos cualitativos y cuantitativos, y esta estructura de cómo calcular cada elemento de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, base liquidable es base imponible menos deducciones, cota íntegra es base liquidable por el tipo impositivo, y el tipo impositivo puede ser proporcional, progresivo o regresivo, puede ser por tramos o continuo. La cota líquida es cota íntegra menos deducciones más menos deducciones y bonificaciones. La cota diferencial es la cota líquida menos pagos a cuenta, ¿no? Finalmente, la deuda tributaria es cota diferencial más recargos, más demora, más multas o sanciones por no cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio a continuación vamos a utilizar esta estructura de los 11 elementos que tiene todo impuesto y esta estructura de cómo calcular cada uno de los elementos del impuesto. Ustedes saben que los primeros elementos del impuesto son elementos cualitativos. Y esos elementos cualitativos, muy rápidamente vamos a recordar, los elementos cualitativos se refieren a qué se graba. Los elementos cualitativos se refieren a qué se graba. Objeto imponible, hecho imponible. ¿A quién se graba? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, licenciado, sabe. Sí, ya, gracias. ¿A quién se graba? Sujeto del impuesto. Y el impuesto tiene dos sujetos. Sujeto activo, ¿quién cobra el impuesto? Y el único que está facultado a cobrar impuestos es el Estado. Sujeto pasivo es el que está obligado a pagar, a cumplir sus obligaciones tributarias, que puede ser persona física o jurídica. ¿Dónde se graba? Domicilio fiscal. Domicilio fiscal. ¿Cuándo se graban? Elementos temporales, que tiene que ver con el periodo impositivo, periodo de declaración y pago, periodo de devengo. Esos son los elementos cualitativos que tiene un impuesto. Los primeros elementos de todo impuesto son los elementos cualitativos. Después, los últimos elementos tienen que ver con los elementos cuantitativos, es decir, cuantitativos. ¿Cuánto se graba? Lo que se refiere a la base imponible, deducciones en base liquidable, tipo impositivo, tarifa, como vimos, la tarifa puede ser continua y la tarifa puede ser por tramos también. El tema de la tarifa continua es que genera algo que se llama error de salto. Un pequeño incremento en la renta puede implicar un incremento fuerte en el pago monetario del impuesto. Es el problema de la tarifa continua, es error de salto. Por eso es mejor utilizar tarifa por tramos o escalones. Deducciones en cuota líquida, retenciones, pagos a cuentas, recargos, compensaciones, deuda tributaria. Pues, en resumen, de los 11 elementos del impuesto, los primeros elementos cualitativos, qué se graba, quién se graba, dónde se graba y cuándo se graba, son los primeros elementos. Los últimos elementos cuantitativos se refieren a los elementos cuantitativos del cuánto se graba. Es eso, como recordando. Eso es para un poco, para contextualizar e identificar los elementos de un impuesto. Y ya, entonces vuelvo a lo que estábamos mostrando al principio. Acá tenemos, a ver, alguien está tratando de ingresar, no me está dejando, voy a dejar de presentar un rato y después vuelvo a emitir a su compañero. Ahora sí, creo que ya ingresó.
Edgar estaba, se quedó. A ver, vuelvo a compartir entonces. Por temas de seguridad han mejorado. Zoom ha sido criticado por el tema de seguridad, ¿no? Han incorporado evidentemente algunos elementos, pero la versión anterior, que ha sido criticada por temas de seguridad, era mucho mejor que esta versión. No tenía tantos problemas en admitir, entonces se podía admitir simultáneamente presentando. A ver, continuamos entonces. Ya, continuamos. Entonces, es esto lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, los elementos del impuesto, cómo se calcula. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De identificación y cálculo de la deuda tributaria. Lo que nosotros estamos haciendo es este ejercicio. Ya lo hemos leído, ya lo hemos leído. Y lo que nos pregunta es identificar los elementos del impuesto y cuantificar la deuda tributaria. Entonces, con esos datos lo que estamos haciendo es completar este cuadro, ¿no? Ya hicimos, ¿verdad? El sujeto activo, ¿quién es? A ver, vamos a ir rápido en esto porque ya lo hemos a ver, estamos revisando ya. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. El Estado. Sujeto pasivo, Persona física. persona física, en este caso el informático que paga un impuesto sobre la renta de 24.000 euros. ¿Cuál es el hecho imponible? La renta. Muy bien, la renta. Hecho imponible. ¿Sobre qué el Estado está cobrando impuestos? Sobre la renta. Como ese persona informático tiene renta, salario, entonces la renta es el hecho imponible. También puede ser otro hecho imponible, les decía, la riqueza o el consumo. Otros hechos imponibles. ¿Cuándo paga uno impuesto? Cuando tiene renta. ¿Cuándo uno paga impuesto? Cuando consume, cuando compra bienes y servicios. ¿Cuándo uno paga impuestos? Cuando tiene riqueza. Esos son los tres hechos imponibles. Renta, riqueza y consumo. ¿Cuál es la base imponible? El monto monetario ¿sobre cuánto va a pagar impuesto el informático? De 24.000, ¿no? 24.000 euros. Creo que el volumen está muy bajo porque no lo escucho muy bien. A ver, vamos a aumentar. Ya. Vuelvo a compartir entonces. Ya. Entonces, base imponible es 24.000 euros. Puede deducirse, decía en el enunciado, 600 euros por hijo. Tiene 2 hijos. ¿Cuánto puede deducirse en total? 1.200. Entonces, 24.000 menos 1.200. Base liquidable. ¿Cuánto es la base liquidable? 22.800. 22.800. Ah, muy bien, 22.800. Dice, continuemos. Suponga la existencia de un impuesto que grava la obtención de rentas del trabajo con un tipo fijo del 25%. Entonces, el tipo impositivo que se aplica a la base liquidable es del 25%. Entonces, cuota íntegra. La cuota íntegra es, acá está, de hecho voy a mostrar. La cuota íntegra, fíjense, cuota íntegra es base liquidable, en este caso 22.800, por tipo impositivo. El tipo impositivo en este caso es al valor del 25%. Entonces, base liquidable 22.800 por tipo impositivo del 25%. ¿Cuánto es eso? 5.700. Ya, la cuota íntegra es 5.700. Muy bien, base liquidable por tipo impositivo. Dice, además, ¿hay retenciones a pago de cuenta? Sí, ¿no? Dice, acá está, suponga asimismo que la empresa está obligada a retener anualmente un 15% del salario. ¿15% de cuánto? De 24.000. De 24.000. Ya, muy bien. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos? 3.600. Ya, eso es las retenciones a cuenta. Entonces,
Cuota diferencial, cuota íntegra menos retenciones. ¿Cuál es la cuota diferencial? 2100. 2100. Esta persona, este informático, ¿tiene alguna multa, sanción por no haber pagado impuestos? No tiene. No dice, ¿no? Entonces, no tiene sanciones, ni recargos, ni multas por no haber cumplido sus obligaciones tributarias. Entonces, cero. Entonces, la deuda tributaria es cuota diferencial menos cero. La deuda tributaria, ¿cuánto había sido? 2100. Acá está. ¿No? Sujeto activo, Estado. Sujeto pasivo, persona física. Hecho imponible, la renta, en este caso, porque el informático paga renta porque paga impuesto porque tiene renta, un salario. Si no tuviese renta, no tendría que pagarle, no tendría que cobrarse el impuesto. Base imponible, los 24.000 euros de salario anual. Puede deducirse 600 euros por hijo, en total puede deducirse 1.200. Entonces, base liquidable, base imponible, menos deducciones por hijo, 22.800. Dice que el Estado cobra un tipo impositivo del 25% sobre la renta al trabajo. Entonces, 22.800 por 25%. Cuota íntegra, base liquidable, 22.800 por el tipo impositivo. Eso es 5.700. Ahora, volviendo al ejercicio, dice, asimismo la empresa está obligada, el Estado le obliga a la empresa a retenerle el 15% del salario, es decir, el 15% de 24.000. Eso es 3.600. Entonces, cuota diferencial, cuota íntegra menos 3.600, cuota diferencial 2.100. Este informático no tiene sanciones ni recargos ni multas por no haber cumplido sus obligaciones tributarias. Entonces, la deuda tributaria es 2.100. A la pregunta de su compañero Gonzalo que decía, pero antes de cuota diferencial hay otro concepto, y ese concepto es cuota líquida, decía, ¿no? En realidad no tenemos esta cuota líquida en este ejercicio porque no tenemos otras deducciones, ¿no? Es por eso. Nosotros no tenemos este concepto en el ejercicio, no hace referencia a deducciones y bonificaciones. Por eso, nosotros nos saltamos de cuota íntegra a cuota diferencial. En el ejercicio no hay cuota líquida porque no hace referencia a deducciones y bonificaciones. Ya, eso sería. Entonces, entonces, el enunciado del ejercicio y la resolución. Ya, eso. A ver, continuemos. Después ya vimos eso. Ya, eso sería de este ejercicio. A ver, entonces, ya que no ando de examen hoy día, ¿alguna pregunta, duda sobre lo que hemos avanzado? Ustedes ya han estudiado, entonces ya han estudiado porque tienen que haber dado examen hoy. ¿Alguna duda sobre lo que han estudiado? Ya, creo que no tienen ninguna duda. Ya, entonces, vamos a ver ese video que les comentaba sobre tributos. Ya, entonces voy a compartir la pantalla.
No, no, no hay problema, Leonardo. Ahora está mandando un mensaje por el chat. A ver, voy a compartir el video. Entonces, tengo mucho. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, entonces, comparto la pantalla y ustedes me van a decir. Bienvenidos a la historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra y solo podía ser ciudadano. ¿Se escucha? Sí, licenciado, perfecto. ¿Y se ve también o no? Así Sí, es, se ve también. Ya, entonces ahora sí, les voy a pedir que vean el video. Es un video interesante sobre tributos. Historia de los impuestos en el mundo, donde exploraremos la evolución de los tributos a través de las civilizaciones y épocas de la humanidad, divirtiéndonos con notas curiosas y memorables acontecimientos que le dieron forma a la tributación como la conocemos en la actualidad. En la época de las monarquías hereditarias, había una nobleza poderosa que poseía toda la tierra y solo podía ser ciudadano el que contribuía con bienes propios a los gastos públicos o sociales. Tener o no tener derechos políticos dependía, por ejemplo, de poder mantener un caballo de guerra. Los gastos corrientes del Estado se iban cubriendo con los productos del patrimonio real y solo en ocasiones extraordinarias se acudía a las contribuciones. La Estela de Rosetta es un documento oficial que presenta al faraón gobernante concediendo una exención de impuestos a los sacerdotes residentes. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules, que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. En ese entonces se clasificaba a los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza. Capitación. Existía un impuesto territorial que se repartía en proporción al valor de los bienes inmuebles. También se exigían los diezmos o décimas partes de los frutos de la tierra. En las vías romanas se cobraban portazgos, que eran derechos para entrar a las ciudades, y pontazgos, que eran derechos para poder pasar por los puentes. Se exigió un gravamen sobre las herencias entre parientes lejanos. Se cobraron tasas sobre el precio de venta de los esclavos y por darles libertad. También se aplicaban impuestos sobre las ropas de las elegantes romanas y sobre objetos muebles. Nota curiosa. En el siglo I después de Cristo, el emperador Vespasiano aplicó un impuesto a la distribución de orina humana que era vendida como ingrediente para varios procesos químicos. En Grecia, Pericles realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población.
El tesoro público no se empleó solo para fines militares, sino también para construir edificios públicos como el Partenón. Así los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado pagaba médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas. Luego de la desaparición de la autoridad y unidad de Roma, muchos hombres libres confiaban sus familias y pequeñas propiedades a un gran señor latifundista, a cambio de protección. Así nace el vasallaje. Los vasallos debían presentar al señor feudal numerosos servicios, combatir a su lado en guerras y pagarle cuantiosas rentas. Estas últimas eran pagadas en dinero o en especie. Los derechos de los feudales incluían la exención de impuestos por las explotaciones de minas, molinos, hornos, fraguas, bosques, pastos, ríos navegables, por la caza y la pesca. En 1188 se proclamó el principio del impuesto que debía ser consentido por quien tiene que pagarlo. Pero este principio no fue acatado hasta la Carta Magna de 1215. Año 1215. El rey Juan Sin Tierra, que era de Inglaterra, otorga la Carta Magna que establecía condiciones para acabar con la arbitrariedad de la corona en la institución de los impuestos. Nota curiosa: en el siglo XII, si te negabas a pelear por el rey, quien en ese entonces era Enrique I, tenías que pagar el impuesto de cobardía. Durante el reinado de los reyes católicos de España, Luis XI de Inglaterra y Enrique VII de Francia establecieron una extensa organización burocrática para cobrar impuestos, para contraer deudas cuando los gastos superan a los ingresos, para administrar los recursos públicos y para examinar y vigilar la actuación de sus recaudadores y pagadores. Se implanta el impuesto del papel sellado, que grababa todos los documentos oficiales. De él será heredero el impuesto de timbre del Estado. Y aún hoy en día perduran figuras tributarias muy semejantes, como el IVA. Se prohíbe la fabricación y la venta de la sal, el plomo y el tabaco por los particulares, y se constituyen los correspondientes monopolios fiscales con las consiguientes rentas para la hacienda pública. Entre estas rentas, llamadas estancadas, está la de la lotería. En los reinos cristianos se cobraban impuestos en razón de las necesidades que el rey tuviera: hacer una guerra, construir un puente, etc. Por tanto, las haciendas eran perentorias, es decir, el impuesto venía a establecerse por la necesidad y por tanto no era necesario hacer un documento de previsión de gastos e ingresos. Presupuesto. Año 1492. Al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana, almojarifazgo, y las gabelas que se pagaban al comprar o vender algo. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las finanzas del reino de las finanzas de la corona. Año 1774. En Estados Unidos, en el Congreso de Filadelfia, se excluyó todo impuesto interno y externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Declaración de Derechos de Filadelfia. Nota curiosa: en el siglo XVII, en Inglaterra, comenzó un impuesto a las ventanas, por lo que mientras más ventanas tuviera una casa, más habría que pagar. Así que la gente construía con pocas ventanas, lo que llevó a problemas de salud. Durante la Revolución Francesa se determinó que ningún impuesto podría ser cobrado sin consentimiento de la nación. Francia instituye los principios de legalidad, nulidad y universalidad previos a la emisión de impuestos. Año 1822.
El primer presupuesto público es formalmente redactado en Inglaterra y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuentas al legislativo que fija los impuestos. El arqueólogo Jean-François Champollion descifra el significado de las escrituras en la piedra Rosetta, dejando al descubierto que los egipcios atravesaron serios problemas económicos por no pagar tributos. Año 1910. En Estados Unidos se crea el concepto de presupuesto público, utilizado por el Congreso como un instrumento de control y de administración para el presidente y una base para el funcionamiento de los departamentos y órganos del gobierno. Año 1949. En Estados Unidos se crea la metodología del presupuesto por programa, a partir de una concepción gerencial. Busca definir el presupuesto como un nexo entre la planificación y las acciones ejecutivas de la administración pública y, por tanto, considera los costes del programa. Ya, entonces, quedemos aquí. Entonces, el día jueves van a dar examen, ¿ya? El equipo número 2 presenta. Ya, entonces... Está bien, hasta luego, licenciado. Ya, hasta luego, buenas noches. Buenos días. Entonces, estudien, ¿ya? Estudien. Aseguren buena nota en este primer parcial. Ya, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.